Buenos días a todos. Es una bendición muy grande estar en familia compartiendo este mensaje que he titulado Bienvenida a Jesús. Un mensaje precioso que a mí me ha ministrado y estoy seguro que a otras personas también. Abramos la escritura en Lucas capítulo 8, versículo 40, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice así, en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Voy a repetir el versículo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. En este pasaje de la Escritura nos habla acerca de que Jesús vuelve a un lugar, y en ese lugar la multitud sale a recibirle, y dice la Escritura que le reciben con gozo. ¿Y cuál es la razón de ese gozo, de esa alegría, de esa bienvenida? Porque todos le esperaban. Podríamos decir que esta es la palabra más importante que yo encuentro en este versículo, porque todos le esperaban, porque todos le esperaban. Primeramente decirte que Jesús venía de un viaje misionero. Él venía de haber tenido la oportunidad de ministrar en otras ciudades, e inclusive cuando venían en la barca rumbo a este lugar, dice la Escritura en los versículos anteriores, en el pasaje anterior, que se desencadena una tempestad y que esa tempestad trata de hundir la barca. Jesús entonces es despertado por sus discípulos. Los discípulos le dicen: Señor, vamos a perecer, levántate. Y en ese instante Jesús reprende a los vientos, al mar, calla, enmudece, y en un segundo viene una calma, una tranquilidad que permite que el barco pueda llegar a su destino. Sin embargo, el destino que escogió Jesús antes de llegar a Capernaum, la ciudad de la cual acabo de citar, que le esperaban todos, fue la ribera de Gadara. La ribera de Gadara era una parte opuesta a la trayectoria que llevaba el Señor Jesucristo. Pareciera que el Señor Jesucristo tenía una misión ahí que cumplir. Había algo en su corazón muy importante que Él quería realizar. Y era precisamente la liberación de un hombre endemoniado, conocido como el Gadareno. Este hombre, dice la Escritura, que moraba en los sepulcros. Era un hombre que andaba desnudo. Era un hombre agresivo y violento que aventaba piedras. La gente le tenía terror a este personaje. Inclusive en varias ocasiones intentaron restringirlo. Intentaron con cadenas, con grillos, impedir su agresividad. Pero ¿cuál era la sorpresa de estas personas que veían cómo este hombre rompía esos fierros, esas cadenas, y otra vez volvía a gritar, a golpear y a estar morando en los sepulcros? Cuando se acerca a ese hombre Jesús, inmediatamente se manifiestan los demonios que poseían al Gadareno. Y este hombre empezaba a gritar. Los demonios empezaban a gritar a través de él y a decirle: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para echarnos al abismo? Empezaron a gritar y a vociferar y le pidieron a Jesús: mándanos a ese hato de cerdos. No nos eches de este lugar. Y Jesús entonces realiza el milagro, expulsa a los demonios, salen de los cerdos, salen a los cerdos y estos se despeñan hasta lo profundo del mar. El hombre quedó transformado totalmente. El hombre quedó libre, un hombre que quedó en su cabal juicio, en su mente sana completamente. Un hombre restaurado que ya pensaba bien. Desapareció de su vida la violencia, desapareció de su vida la locura, la insanidad mental.
y ahora estaba bien vestido, en su cabal juicio, sentado al lado de Jesús. Y este hombre apreciaba la presencia de Cristo, el amor que Cristo le había brindado a él, la preocupación de haber venido hasta la ribera de Gadara a dejar libre a ese hombre, el cual agradecido le dijo: Señor, te quiero seguir. Y Jesús le dice: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Después de ese evento, Jesús otra vez manda a la barca a dirigirse hacia Capernaum. Y podemos imaginarnos el escenario en ese momento en Capernaum. La multitud estaba apretándose a la orilla del mar. Había muchedumbres de personas que venían y estaban esperando que arribara la barca en la cual venía Jesús. Mucha gente. Había personajes diferentes, había líderes, había gente del pueblo, había comerciantes, había mujeres, había niños, y se nos dice que Jesús volvió a ese lugar. Cuando Jesús volvió, dice la Escritura en Lucas 8:40. Lo primero que aprendemos esta mañana de este versículo de Lucas 8:40 es que Jesús vuelve a aquellos lugares donde le aman, donde le esperan, donde le necesitan. Jesús volvió, y eso nos habla que cuando tú tienes una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, cuando tú día a día amas a Jesús y confías en Él y depositas en Él tus cargas, tus oraciones, tus peticiones, tus necesidades, y además intercedes por aquellos que están perdidos, por su reino, para que éste avance, y además le das gracias por sus muchas misericordias, Él vuelve. Su presencia nunca se aparta. Su presencia está cercana, dice la Escritura, a aquellos que lo buscan y lo buscan de veras. Él es un Dios personal y Él quiere tener una relación personal con cada uno. Él no ve multitudes, Él ve personas. Él no ve masas de gente, Él ve individuos que lo aman, que lo necesitan. Y cuando vemos que Jesús volvió a ese lugar es por algo. Jesús ya había estado en ese lugar. Jesús había predicado muchas veces en ese lugar, en la sinagoga de Capernaum. Jesús había sanado a muchas personas. Se nos habla acerca de su ministerio en Capernaum antes de este versículo que estamos estudiando en Lucas 8:40, y se nos dice que Jesús había echado demonios de la sinagoga de un hombre que tenía espíritu inmundo. Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Jesús había pasado la noche entera por medio de la palabra echando los demonios y sanando a los enfermos. Jesús había instruido el mensaje del arrepentimiento y había hecho un llamado a seguirle a Él. Había personas claves que lo acompañaban a Él por su ministerio en Capernaum. Jesús había realizado prodigios sobrenaturales para demostrar que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación y que solamente Él es el camino para la vida eterna. Lo interesante es que dice Jesús vuelve y le recibe la multitud con gozo. Esta es la siguiente frase: le recibe la multitud con gozo. Vemos en esta expresión que había muy buena gana y muy buena disposición en cada persona para recibir a Cristo. Había un ambiente muy hermoso. ¿Qué ambiente había? Un ambiente de gratitud. Había corazones muy agradecidos hacia Él. Había gente que con gusto lo recibía. Si pudiéramos trasladar esta frase y hacerla mucho más sencilla, diríamos: la multitud lo recibió con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos y extendidos. Y esto mostraba, primeramente, por un lado, la gran necesidad que tenían de Cristo. Por otro lado, la gran admiración por sus prodigios y maravillas. Y también el deseo de que Él volviera a obrar en ese lugar. Que Él volviera a manifestarse. Vemos entonces que la multitud lo recibe con gozo, porque todos le esperaban. La tercera frase de este pasaje: todos le esperaban.
La palabra esperar aquí no denota una espera pasiva con los brazos cruzados, una espera indiferente. Bueno, si Él quiere venir, que venga, y si no, no. Sino que había una expectación. Había una expectación, una esperanza muy grande en Cristo Jesús. Había un ambiente ya que se había creado en Capernaum por medio de Cristo, de su amor, de sus milagros, de su palabra, que la gente tenía mucha necesidad de Él. Y lo esperaban. Lo esperaban con gran necesidad. Fíjate que esto es muy importante para entender cómo obra Dios. Dios obra cuando a Él le esperan en esta actitud. Dios no puede realizar su propósito de amor para salvarte, primeramente. Y si te ha salvado, para llenarte de su Espíritu cada día, para que andes con Él, lleno del Espíritu Santo, si no hay ese estado de corazón en tu vida, de expectancia, de una gran necesidad y una gran dependencia en Él, y también que va acompañado esto, poniendo tus ojos en Jesús, dice Hebreos, mirando hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe perfectamente que vivimos en un mundo que tiende a distraer nuestra atención. Por un lado, el pecado. Por otro lado, los afanes materiales. Por otro lado, la maldad de este mundo, etcétera. Tiende a distraerte. Por eso cuando Jesús hablaba acerca de la parábola del sembrador, dijo, ¿quién es el que da fruto? Aquel que retiene la palabra con perseverancia. Aquel que continuamente está meditando en las Sagradas Escrituras, aquel que realmente habita en la presencia de Cristo, que no permite que nada le robe, le quite esa relación preciosa con Cristo. Aquí quiero aclarar algo para aquellos que a veces sentimos guiarnos por sentimientos. A veces algunas personas piensan porque se sienten enfermas, cansadas, y aún siendo cristianos devotos, piensan que la presencia de Dios no está igual que antes, porque no sienten aquella cosa linda que sintieron aquel domingo, porque no sienten aquella cosa hermosa que en un tiempo de oración quizás se derramó el Espíritu, o en una enseñanza, etcétera. Quiero decirte que como seres humanos nosotros somos seres de sentimientos. Y mucho de nosotros mismos está basado en los sentimientos y debemos de tener cuidado de no creer que porque no te sientes en ese momento muy alegre, muy contento, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho ánimo, Dios se apartó de ti, de ninguna manera. Dios es un ser racional y espera que nosotros también seamos racionales, que usemos nuestra mente y nuestra razón y entendamos este principio. Dios se relaciona con nosotros no por medio de los sentimientos. Dios se relaciona con nosotros no por medio de lo que sentimos el domingo o el lunes. Dios se relaciona a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él te ha lavado con su sangre, te ha perdonado tus pecados y tú caminas una vida recta y agradable a Dios, entonces no tienes por qué temer. Si sientes un día muy fuertemente la presencia de Dios, si sientes un día un gran ánimo, un gran deseo de hacer cosas para Cristo, y al día siguiente te sientes apachurrado, deprimido, desalentado, eso no tiene nada que ver. Son los sentimientos, el cuerpo humano se cansa. Entonces, esto lo aclaro, ¿verdad? Porque es importante que entendamos que Dios quiere que nos relacionemos con Él por medio de Jesucristo. Que Cristo nos ha llevado al Padre, nos ha unido con Él, y ahora habitamos nosotros en su presencia por Cristo Jesús. Y por lo que Cristo ha hecho al haber muerto por nosotros en la cruz, al habernos salvado por medio de su sacrificio, y habiendo sido exaltado por el Padre a la diestra de Dios, y se sentó a la diestra de Dios, y lo primero que recibió Jesucristo al entrar al cielo, en su exaltación, fue la promesa del Padre, el bendito Espíritu, el cual derramó en Jerusalén primeramente sobre aquellos 120, y lo sigue derramando sobre toda carne.
sobre nuestras vidas aquellos que hemos creído. Entonces vemos que nosotros nos relacionamos con Dios por medio de Jesucristo, el cual nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos da testimonio cada día que somos hijos de Dios. Qué importante es que nosotros valoremos también las Escrituras sagradas, porque es por medio de ellas que Dios nos habla cada día. Es por medio de la Escritura que podemos entender y conocer a Dios cada día más y más, y aprender a tener esa relación con Dios tan agradable a Él, porque hacemos las cosas que Él quiere, porque hacemos su voluntad cada día, porque entendemos por un lado que para Dios todas las cosas son posibles. La Escritura es un libro sobrenatural, milagroso, precioso, que cuando tú lo lees, el Espíritu Santo te inspira el poder de Dios. Te inspira que no importa en qué situación te encuentres hoy, no importa qué situación familiar estés atravesando, o enfermedad, o crisis económica, o vacío, te sientas vacío, etcétera, o debilidad, Él obra maravillosamente en los momentos que pensamos que nos sentimos más débiles. Hay ejemplos en las Escrituras preciosas cómo Dios obra maravillosamente, cómo Dios obró a través de Abraham, y cómo Abraham se fortalecía en esperanza contra esperanza y creyó, y cómo Dios, de ese hombre de casi 100 años y de una mujer de casi 90, sacó la nación de la cual vino Cristo. La Escritura nos habla también cómo en una forma maravillosa Dios obró en la vida de Jacob, el cual cuando se enfrentaba a su hermano Esaú, que venía con 400 hombres, tuvo gran terror y miedo ante las circunstancias que se enfrentaban en su vida, en la vida de Jacob. ¿Sabes qué hizo Dios? Envió un ser celestial y estuvo toda la noche luchando con Jacob, y sufrió un cambio Jacob radical. No fue el mismo ya. Dice la Escritura que Dios lo quebrantó de tal manera, y Dios lo hizo consciente de él, de Dios mismo, que le llamó ahora Israel. Un hombre que ha vencido a los hombres y ha vencido para con Dios. Un hombre el cual ahora era diferente, totalmente diferente, que ya no solamente pensaba en sus esposas, en sus ganados, en su futuro económico, en su seguridad personal, sino que ahora tenía una relación con Dios diferente. Había sido transformado por Dios, de tal manera que cuando vino Esaú, fue transformado. Esaú, no había enemistad, y aquello que parecía destrucción, muerte, se convirtió en un abrazo, un beso, en un encuentro familiar muy hermoso, muy glorioso. Y sabes, después Jacob mandó quitar los ídolos en medio de su pueblo, en medio de su tribu. Mandó limpiar a su gente, santificar a su gente, por lo que les dijo, vamos a ir a Betel, que es la casa de Dios, y vamos a levantar un altar para Dios. Ya no era el mismo. Ahora era un hombre cuyo pensamiento estaba centrado en Dios. Un encuentro con Dios lo transformó. Ahora era un hombre que anhelaba entrar en la presencia de Dios. Ahora era un hombre que quería santidad y limpieza en su vida y en su familia. Ahora era un hombre que quería entrar en la misma presencia de Dios y ofrecer sacrificio a Dios. Tenemos el ejemplo también de José, su hijo, el cual fue echado en Egipto como esclavo vendido a los ismaelitas. Y cómo Dios le dio gracia para con Potifar, su amo, y aún después de ser echado en la cárcel, Dios le dio gracia ante el carcelero. Y aún después lo sacó Dios de la prisión y lo exaltó en la presencia de Faraón cuando éste reveló los sueños del mismo. Y dice la Escritura que para ese momento Dios separó a José, para preparar el alimento a fin de que su pueblo no muriera, y para darle acogida a su pueblo Israel y éste se multiplicara.
Vemos a Dios obrando continuamente en su pueblo. Dios nunca abandona a los suyos, siempre cumple el propósito para el cual levantó a su pueblo Dios. Dios es un Dios poderoso que sigue sus planes escrupulosamente. Si Él te salvó, tiene un propósito en tu vida. Si Él te lavó con su sangre, es con un propósito especial. Él no solamente te salvó para perdonarte los pecados, sino quiere hacer algo en tu vida muy especial. Quiere salvar a tu familia, quiere salvar a tus hijos, quiere utilizarte como un instrumento de Él para que otros le conozcan también. Y Él se va a encargar de guardarte cada día, de preservarte, a pesar de que las situaciones difíciles, terribles vengan contra ti. Él es más poderoso que cualquier circunstancia terrenal. Porque aún podemos ver que cuando muere José se levantó otro faraón, el cual no conocía, no tenía relación con el Dios de los judíos, ni tampoco tenía la relación que tuvo con José. Y este nuevo faraón endureció su mano y castigó al pueblo de Israel y los convirtió en esclavos. Y el pueblo en su esclavitud clamaba y gemía. Y Dios separó a Moisés, el cual había sido adoptado por la princesa, y lo llevó a los montes. Y allá en esos montes Dios dejó que pasara el tiempo y aparentemente ante los ojos de los hombres se había olvidado de su propósito para Israel. El pueblo sufría y cuando el pueblo clamó, Dios se apareció a Moisés en una zarza. Y Dios lo envía como el Salvador de Israel. Y cuando Moisés llega, Dios lo usa y el pueblo es liberado. Y aún podemos ver cómo Faraón se endurecía con los judíos antes de que Moisés fuera lanzado como Salvador de Israel, y cómo Faraón quería matar y quitar la vida de los hombres, diciéndole a las parteras, maten a los niños, a los varones. Y cómo Dios protegió. Y el pueblo, dice, se multiplicaba, se hacía fuerte, crecía, aumentaba en fortaleza. ¿Por qué? Porque aunque estemos habitando en este mundo en medio de Faraón y sus ejércitos, Dios está con nosotros. Y no importa que el mundo venga contra ti con toda su lujuria, no importa que el mundo venga contra ti con toda su maldad, con todo su pecado, a presentártelo en tu cara, o los problemas en el hogar se hagan más grandes, o la crisis económica empiece a agudizarse, o te sientas impotente para enfrentar los retos del día de mañana, solo recuerda una cosa: Dios está en control. A Dios no se le escapa nada de sus manos. Puestos nuestros ojos en Jesús. Esta multitud que estaba junto al mar en Capernaum tenían sus ojos puestos en Cristo. Lo esperaban con expectativa. Lo esperaban con deseo, con fervor, con buen ánimo, de buena gana. Y cuando Jesús arriba a la orilla, había dos personajes particulares, los cuales narra este pasaje que se acercaron a Jesús. Primeramente Jairo. Dice la Escritura que Jairo era el principal de la sinagoga. Esto es, el líder de la sinagoga local, que fue el templo, por llamarlo así, donde predicaba Cristo en Capernaum. Seguramente que Jairo había escuchado la palabra de Dios a través de la boca de Jesucristo. Seguramente que Jairo no solamente había escuchado la palabra de Dios, había presenciado milagros maravillosos y portentosos a través de Cristo. Pero Jairo tenía una gran necesidad en ese momento. Jairo estaba atravesando por un momento tan difícil, para él humanamente hablando, imposible de enfrentar. Su hija estaba muriendo. Su hija se encontraba tan débil de una enfermedad que estaba a punto de morir. Y se acerca a Jesús y le dice: Señor, mi hija está muriendo, ven a casa. Inmediatamente Jesús le dice: yo iré. Y Jesús sigue avanzando en medio de esa multitud de gente que lo apretaba y lo oprimía, cuando de pronto una mujer también que estaba entre ellos, la mujer del flujo de sangre, había decidido en su corazón acercarse a tocar el manto de Jesús. Seguramente esta mujer había escuchado ya tantos testimonios en Capernaum, había oído milagro tras milagro de Cristo, que en su corazón vacío, que en su corazón lleno de amargura, de incapacidad, de incredulidad,
En su corazón lleno de maldad y de muerte, despertó una esperanza en esa mujer, como cuando despunta un rayo de sol en la noche oscura y el sol empieza a salir. Jesús puede sanarme. Jesús puede hacer algo por mí. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y la mujer decidió acercarse a Jesús. La mujer decidió acercarse a Él y dar aquellos pasos que eran necesarios. Seguramente encontró obstáculos entre la gente que oprimía a Cristo. Había mucha gente alrededor de Él. Obstáculos en aquellos que la conocían y le decían, quítate, mujer inmunda. Una mujer que su enfermedad era flujo de sangre, que durante 12 años había gastado todo su dinero en médicos y por ninguno había sido curada antes. Le iba peor, dice la Escritura. ¡Inmunda! Le gritaban así porque era una enfermedad inmunda conforme a la ley sanitaria judía. Una enfermedad impura, inmunda. Sin embargo, esta mujer había puesto su mirada en Cristo. Sabía que Él era su única esperanza. No había más. Y se acercó a Él. Hasta que toca el borde de su manto. Y al instante el flujo de su sangre se detiene. Sintió el alivio de aquel azote. Por un momento pensemos cómo vivía esa mujer del flujo de sangre. La pérdida de sangre constante produce anemia. La anemia es una enfermedad incapacitante. Produce cansancio, falta de oxígeno en la sangre, infecciones frecuentes. La persona está extremadamente débil. A veces la piel de estas personas es color limón pálido. Cada paso que dan les cuesta. Imagínate a esta mujer durante 12 años batallando así para prepararse los alimentos. Quizás trabajaba, no lo sabemos. Lo único que sabemos era que una mujer muy enferma. Cuando sintió aquella libertad, podemos imaginarnos el gozo y el alivio en su corazón. Sin embargo, Jesús detiene la procesión y dice, alguien me ha tocado. Uno de los discípulos le dice, Señor, la multitud te aprieta, te oprime. ¿Cómo es posible que preguntes que alguien te ha tocado? Alguien me ha tocado porque he sentido que de mí ha salido poder. En otras palabras, Jesús estaba consciente que se había realizado un milagro. Jesús estaba consciente que alguien se había acercado con una gran necesidad, humildemente, reconociendo su necesidad y por otro lado reconociendo que Cristo podía suplirla. Alguien me ha tocado porque sentí que salió de mi poder. Jesús se detiene, observa, y la mujer, al no haber quedado oculta, empieza a testificar ante todos por qué razón le había tocado. Podemos imaginarnos un testimonio vivo en medio de esa multitud de personas. Señor, durante 12 años he vivido con esta terrible enfermedad. Señor, he gastado todo mi dinero en médicos. Y ahora me siento bien, me siento aliviada, me siento libre de esta enfermedad. Ella tenía temor de una fuerte reprensión de Jesucristo, puesto que la Escritura nos habla que se acerca con temor. Por cuanto ella era una mujer impura y había tocado al profeta, al hombre santo de Dios. Sin embargo, Jesús le dice, hija, ve en paz. Hija, ve en paz. Primeramente le llama hija. Y la Escritura dice que solo aquellos que tienen el espíritu de adopción son hijos de Dios. Jesús la había recibido a ella como una verdadera hija, por la fe en Cristo Jesús. Continúa el Señor Jesús hablando con ella y le dice, hija, tu fe, tu confianza en mi persona, tu esperanza en mí, tu expectación, el gozo que había en tu corazón, la disposición que había en ti, te ha salvado. ¿Cuántas personas ignoran esta gran verdad? Piensan que Jesús está obligado a perdonarle los pecados simplemente porque se arrepienten
o porque asisten a una iglesia donde predican la palabra de Dios. Otros sienten que Dios está obligado a perdonarlos porque dan de su dinero a los demás. Otros sienten que Dios está obligado a perdonarlos porque nacieron en un hogar donde se lee la Biblia, porque se bautizaron, porque han aprendido a orar, porque leen la palabra de Dios. Porque quizás no son como las rameras que se exhiben ahí para sacar dinero en las esquinas, o no son como los ladrones que se meten a las casas a robar o roban bancos. Y piensas que porque vives tú así, Dios está en la obligación de perdonarte. Pero quiero decirte que Dios solo habita en los corazones humildes. Dios solamente mora con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Cuánta gente se va al infierno domingo tras domingo en las iglesias? ¿Cuánta gente se pierde y se aparta y se endurece su corazón porque esperaban que Dios hiciera grandes cosas en su vida? Porque esperaban que Dios los perdonara, los sanara, pero no estaban dispuestos a humillarse como esta mujer. Dios habita con el humilde, mas al soberbio lo resiste. Dios resiste al soberbio. Esta mujer era una mujer que tenía toda su esperanza puesta en Cristo. Todo su corazón estaba en Cristo. Toda su meta era Cristo. ¿Cuántas personas quieren poner su esperanza en Cristo y en el dinero? Sí, yo creo en Cristo. Esta es la palabra verdadera de Dios. Pero el dinero lo necesito. Y empiezas a descuidar tu comunión con Dios, tu oración, por el afán del trabajo, y sacas de pretexto el dinero. ¿Cuántas personas resisten al Espíritu Santo que viene a salvarlos o a sanarlos por estas causas? Cristo, pero mi televisión también. Cristo, pero mi deporte favorito. Cristo, pero mi automóvil último modelo. Cristo, pero mis vacaciones en este lugar. Cristo, pero mis metas personales. No, Él no comparte su gloria con nadie. Él es grande, Él es precioso, maravilloso, y Él ha descendido de su cielo de gloria y de santidad a través de Cristo para invitarnos a nosotros a conocerlo a Él y servirlo. Pero Él quiere toda tu vida, toda tu vida. Había una multitud ahí, es cierto. Esa multitud tenía una buena actitud, estaba expectante. Había necesidades, había enfermos. Sin embargo, esta mujer se acercó a Jesús de tal manera que Jesús detuvo la marcha y dijo: alguien me ha tocado, alguien se acercó a mí, poder fluyó de mí. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? ¿Cuánto necesitamos confiar en Él y despojarnos de todo aquello que puede impedir acercarnos a Él con esa libertad, con esa alegría, con esa confianza como esta mujer, y decirle: Señor, mi vida es tuya enteramente, absolutamente para ti. De aquí en adelante yo no soy nada. Haré lo que tú quieras. No importa el precio que yo tenga que pagar, tú vales mucho más que yo. No importa lo que tenga que dejar, tú eres más precioso que mis posesiones terrenales. No importa los cambios que yo deba hacer en mi vida, tú eres mayor que todas las cosas. Cuando un cristiano se acerca así a Dios, libre totalmente, porque no tiene su corazón en las cosas materiales, porque su corazón no está lleno de afanes, está libre para acercarse a Dios, para adorarlo, para exaltarlo. Fluye el poder de Dios en tu vida. Se manifiesta el poder de Dios en una forma natural. ¿Para qué? Para que tú puedas ser cristiano. Para que puedas enseñarle a tus hijos el camino. Para que no sean solo palabras las que hablas en casa, para que estos obedezcan a Dios o se acerquen a Dios, sino vean tu vida transformada por el poder de Cristo. Una madre amorosa, un padre servicial, un matrimonio que se ama, una mujer que se da por sus hijos, un carácter humilde,
amoroso, lleno de misericordia, de paciencia, de buenos frutos. ¿Cuánto poder tiene una vida así para acercar a otros a Dios? No son las palabras los que acercan a las personas a Dios. Son la fuente de donde nacen esas palabras. Porque palabras muchos predican hoy, abren la Biblia y dicen, este es el camino. Pero ¿cómo está la fuente que habla esas palabras? ¿Cómo está el corazón de aquellos que las hablan? ¿Con iras, con contiendas, con amarguras, con envidias, con celos, con adulterios, con avaricias, con codicias, con envidias? La palabra no tiene poder. No fluye el poder de Cristo a través de esa persona. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque sentí que fluyó el poder, salió de mi poder. Señor, la multitud te aprieta, te oprime, sí, pero hay alguien que se acercó a mí. De tal manera que de mí fluyó el poder a esa persona. ¿Cuántas personas se acercan a Dios domingo tras domingo esperando una bendición, esperando una sanidad, esperando un toque, esperando algo, pero no se acercan a Dios para rendirle su vida a Dios? Para decirle, mi vida es tuya, Señor. Toma mi vida, toda mi vida es tuya. Mis pensamientos son para ti, mis sentimientos son tuyos. No importa cómo me traten los demás. No importa lo que hablen de mí los demás. No importa lo que me pidas hacer por otros. Si eso implica cansancio, lo haré. Si eso implica despojarme de mis seres queridos de vez en cuando, lo haré. Si eso implica sacrificio, lo haré. Si eso implica enfrentarme a situaciones adversas, lo haré. Si eso implica trabajar más para tu reino, lo haré. Si eso implica dejar mi trabajo, lo haré. No te acercas así. Te acercas esperando un toque, una bendición, algo que te haga sentir bien. Créeme que no hay cosa que te haga sentir mejor que la presencia de Cristo, que estar en Él. Por eso vemos que aunque había muchas personas alrededor de Jesús, Él dijo, alguien me ha tocado, alguien se ha acercado a mí. ¿Te acercas tú a Cristo así? ¿Fluye el poder de Cristo a tu vida? ¿Fluye el poder de su amor para llenarte de ese amor y darte a los demás? ¿Fluye el poder de su santidad para apartarte del pecado y aborrecerlo con todas tus fuerzas? ¿Fluye en Él la pasión por las almas que hay en Él? ¿Fluye en ti? Si no fluye eso, tú eres como esa multitud que va siguiendo a Jesús, que cree en Jesús, que sabe que Jesús hace milagros, que sabe que Jesús es bueno. Quizás hasta lo esperas con gozo los domingos, pero obtienes muy poco de Él o casi nada. Y en tu oración igual, y en tu lectura igual, y en tu vida personal y en tu relación con Él igual. ¿Por qué? Porque Él quiere un corazón humilde, que no ponga trabas, que no ponga excusas para la entrega, que se entregue de todo corazón, que se dé. Y no es difícil entregarte a Cristo, no es difícil darle tu vida a Él, porque Él es precioso. Porque Él vale tanto que cuanto más te acercas a Él en su presencia, al orar, al leer la Escritura, al entender la Escritura y cómo te bendice en la palabra, cómo contesta tus oraciones, cómo es bueno con tu vida, dice, Señor, ¿qué más puedo dar para ti? Y a veces el que ama a Cristo se siente incapacitado y dice, Señor, ¿qué más te doy? ¿Qué más, Señor? Tú mereces todo. Él es precioso. Él no quiere migajas de tu vida, Él no quiere limosnas. Él no quiere sonrisas o un canto lindo los domingos. Él no quiere que tengas ortodoxia cristiana y digas, conozco la doctrina y ya no me emborracho como antes, ya no voy al cine, ya no hago tales cosas. Él quiere tu corazón. Quiere tu corazón. Quiere que todas las decisiones de tu vida sean obedecerle a Él, hacer lo que Él quiere. La Escritura nos habla entonces que esta mujer recibió la bendición de Dios. Quiero decirte que cuando un pecador está bajo convicción del Espíritu Santo y sabe que su vida está perdida, no sé si este sea tu caso, y sabe que sus obras no podrán salvarle, ni su arrepentimiento mismo, sabe que solamente depende de la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, o sea, el perdón de los pecados por medio de Cristo,
recibe a Jesús de esta manera. Lo recibe de buena gana, le abre sus brazos, le abre su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque Él necesita el perdón de pecados. ¿Se resistirá Cristo a bendecir y a salvar a un pecador que arrepentido se da cuenta que Cristo es su única esperanza y le abre su vida y su corazón? De ninguna manera se resiste Cristo a hacerlo. Él perdona. Igualmente podemos decir aquel cristiano que ha sido salvado por la gracia de Dios de sus pecados y que ahora anhela tener una comunión personal con Dios por medio de Jesucristo. Y desea entender por medio de la Escritura, no solo en la oración, más la voluntad de Dios para hacerla y obedecerla. ¿Se resistirá Dios a darle su amor, a impartirle su poder a ese cristiano que lo busca así, con un corazón lleno de gozo, que lo busca de buena gana, que abre sus brazos a Cristo, que le dice: mi vida es tuya, te doy todo para ti, que tiene una gran confianza en Él y espera recibir de Él? ¿Se resistirá Cristo a bendecirlo a ese cristiano? De ninguna manera. No importa cómo te sientas, no importa si estás cansado, si ya no puedes pensar a veces, no importa si hay una enfermedad en tu cuerpo que te oprime o un problema en casa que te agobia, que te angustia, un marido inconverso que te oprime, un hijo rebelde, una situación, no importa, Él quiere bendecirte. ¿Qué cualidades tenía la mujer del flujo? Conocía muy poca doctrina. Ella no había asistido a un montón de cursos, de predicaciones, libros y cassettes. Solamente tenía una gran necesidad y dijo: Cristo, en ti está mi confianza y mi vida es para ti. Y Cristo le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Una congregación cristiana, un grupo de hermanos que han sido perdonados, que tienen un corazón y un alma, que son una misma mente, que buscan que el reino venga, que las almas se salven, que oran fervorosamente. ¿Se resistirá Dios a venir y derramar su Espíritu Santo en un lugar así? ¿Se resistirá Dios a no impartir su bendición? De ninguna manera. Ese es el principio de los avivamientos. La iglesia se une, hay un mismo corazón, una misma mente, se acaban todas las diferencias, se jala parejo, todos jalan igual, con la misma intensidad de corazón, a su nivel y capacidad. El ama de casa, el padre de familia, el joven, el pastor, los predicadores, solo buscan una meta: venga tu reino, Señor. Porque no podrás negar que esta ciudad está destruida por el pecado. Porque no podrás negar que esta ciudad cada día se observan cuadros de desgracias espantosos. Cuadros familiares que te desgarran el corazón. Niños que son golpeados por sus padres, abusados física, sexualmente. Crímenes en el hogar. Abusos de toda clase. La única esperanza para una ciudad así es una iglesia que se levante unánime, que diga: vamos a jalar parejo, no hay diferencias ya. Con la misma intensidad de corazón vamos a darnos por los demás, cada cual a su nivel. Haremos lo mejor que nos corresponde en nuestro trabajo. ¿Se resistirá Dios a bendecir una iglesia así? De ninguna manera. Dios derrama el Espíritu Santo en una congregación así. Lo hemos visto en la historia de los avivamientos. Lo vemos hoy en día en los lugares donde Dios imparte bendición. Vemos entonces que la multitud lo recibió con gozo. Todos le esperaban. ¿Por qué esperaban a Jesús? Por sus propias necesidades, muchos lo esperaban. Otros, porque Él ya había estado ahí y había demostrado su amor en una forma práctica hacia los enfermos, los necesitados. ¿Por qué lo esperaban? Porque tenían esperanza y confiaban en Él. Tenían esperanza y confiaban en Él.
Cualquier corazón que reúna estas características, Jesús se va a manifestar en su vida. Lo va a perdonar si es su necesidad, lo va a llenar de su espíritu cada día si ya lo perdonó, lo va a ayudar a hacer todo lo que tiene que hacer como cristiano, como cristiana. Jairo era un hombre principal de la sinagoga que se acercó a Jesús al principio, recién llegado, y le dijo: mi hija está muriendo. Y cuando marchaba con Jesús hacia su casa, se acercan unos conocidos de Jairo, le dicen: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ya no lo molestes más. La situación no tiene esperanza, Jairo. Es en vano que vaya Jesús a casa para sanar a tu hija. Ya murió. Yo no sé si alguna vez tú has recibido la noticia de que muere un ser querido. El impacto es tremendo. La muerte produce frío, un frío en el alma metálico, espantoso. La noticia es devastadora para el que la recibe. Solo aquellos que lo han experimentado saben. Cuando reciben la noticia: se murió tu esposo, se murió tu hijo fulano de tal, se murió tu madre, se murió tu padre, se murió tu hermano. Sobre todo si hay amor y lazos familiares fuertes. El dolor es muy agudo, muy frío, muy terrible. Yo puedo imaginarme a Jairo en ese momento cuando le dan la noticia: tu hija ha muerto, se la dan de una manera tan fría, tan poco sensible, en medio de la multitud, de la gritería, del agotamiento. Quizás cuántos pensamientos le vinieron a la cabeza a Jairo en ese momento. Ya no se puede hacer nada. Fue en vano mi espera. No vino lo prometido. Sabía que Jesús iba a venir este domingo, por decirlo así. Preparé todo para recibirlo. Seguramente Jairo era el primero en la fila, puesto que la Escritura nos dice que se le acercó Jairo al llegar y le dijo: mi hija está muriendo. De pronto todas sus esperanzas de sanidad para su hija se desvanecen. Se acabó. También puedo ver la reacción de Jesús. Le dice: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Jairo? No tengas temor de las malas noticias. Cree, confía, solamente haz eso. Confía en mí, Jairo, confía en Cristo. No pierdas la esperanza, la expectación que había en tu corazón. No dejes que esta noticia derrumbe tu confianza en mí. ¿Cuántas veces el cristiano vive una experiencia similar a la de Jairo? El cristiano lleno del Espíritu, que vive una vida recta, que ama a Dios, de pronto llega una mala noticia a su vida. Y de pronto eso quiere robarle su paz, quiere robarle su confianza, y empiezan a venir pensamientos de un corazón que en ese momento se siente oprimido. De pronto empiezan a venir quizás hasta dardos del enemigo aprovechando esa situación. No, tu esposo no se va a convertir nunca. Mira a tu hijo cómo está, ahora menos se salva. Y aquellos que anhelan el avivamiento, de pronto al ver quizás una mala noticia, al oír una mala noticia, sus corazones empiezan a temblar y a desanimarse y decir: Señor, ¿qué va a pasar ahora? Hemos estado orando, hemos estado viviendo para ti, Señor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo viene al corazón del cristiano y le dice: no temas, cree solamente? Dios está en control de cada situación. ¿Estaba en control Cristo de la situación de la muerte de la hija de Jairo o no estaba en control? ¿Lo tomó de sorpresa? ¿Tenía provisión Cristo para remediar el problema de la muerte de la hija de Jairo? ¿O solamente Cristo estaba limitado para sanar a los enfermos? Pero su poder no se limitaba más. Como por ejemplo, resucitar a un muerto. Él estaba en control. Qué importante es tener comunión con Dios. No importando cómo te sientas, cómo te vaya, que digan. ¿Qué noticias se acerquen a tu vida? ¿Qué cosas observes con tus ojos? ¿Qué tan cansado te sientas? A veces las dudas te asaltan y dicen: esto está peor cada vez. No temas, cree solamente. ¿Cuál fue la respuesta de Jairo? Se aferró a Cristo. Siguió al lado de Cristo.
Jairo no se apartó de Cristo a llorar aparte. Jairo no empezó a quejarse ante Cristo. Jairo seguramente sentía el dolor que lo embargaba, la muerte. Jairo seguramente se sentía débil en sus fuerzas anímicas, físicas y espirituales. Jairo quizás tenía luchas en su cabeza, pero hizo algo, se mantuvo al lado de Cristo. Cuando llegan a la casa de Jairo, el espectáculo es un espectáculo mundano. ¿Por qué digo mundano? Porque había ahí plañideras, mujeres que venían a llorar a los muertos para que les dieran de comer. Y había una gritería y un alboroto espantoso, y estoy segura que hasta los demonios se estaban manifestando en esa atmósfera de muerte. Y cuando Cristo entra, percibe la atmósfera demoníaca, mundana, y dice, ¡shh! Ya dejen su alboroto. Esta joven no está muerta, duerme. Jairo, al ver ese espectáculo espantoso, seguramente se incrementó en él el dolor. Al ver ese espectáculo de llanto y de dolor, se incrementó en él quizás la lucha en su cabeza. ¿Podrá Cristo devolverme a mi hija viva? Pero se mantuvo al lado de Cristo. Dejó que Cristo gobernara y dirigiera la situación que él no podía controlar en sus propias fuerzas. Porque nosotros los seres humanos somos tan limitados para controlar las situaciones. Nosotros los seres humanos somos tan inútiles, tan incapaces. Tendemos al desánimo, no pocas veces. A la enfermedad, al agotamiento. A veces se nos embota la cabeza de pensar y decir, ¿cómo le voy a hacer con esto? Pero se nos olvida darle el señorío a Cristo de nuestras propias vidas y decirle, Señor, tú eres el Señor. Tú estás en control. Jairo en ese momento se encontraba debilitado, necesitado. La muerte era un espectáculo horrible en la casa de Jairo. Cristo empieza a limpiar la atmósfera, a corregirla, a echar fuera quizás la incredulidad, los demonios. Y solamente permite la entrada a 3 personas, Jacobo, Juan, Pedro, a la madre y al padre también de la niña muerta. Puedo imaginarme a Jesús andando alrededor de Jairo, al lado de Jairo. Puedo imaginarme a Jairo caminando y Jesús con él. No temas, cree solamente. Puedo imaginarme a la esposa de Jairo llorando intensamente, una mujer seguramente sin la fe, sin la confianza en el Dios vivo y verdadero, bajo una ley, bajo una religión judía solamente, un alma flaca, un alma vacía, sin embargo sostenida por Cristo. No temas, cree solamente. Oh, cuánto tiene el poder la palabra de Dios para sostenernos en las situaciones difíciles. Cuando nosotros leemos la Escritura con confianza y Dios nos revela en un pasaje su voluntad, nos muestra su poder, su amor, cómo Él cambia las circunstancias imposibles en circunstancias posibles, cuánto nos alimenta su palabra, cuánto nos nutre su verdad, cuánto nos llena la palabra de Dios, cuánta fe nos imparte para enfrentar los retos de la vida, para seguir caminando con confianza, para enfrentar los obstáculos y saber que Dios puede hacerlo. Finalmente Jesús se acerca donde está la niña muerta totalmente. Cuando Jairo ve a su hija muerta, puedo imaginarme de nuevo la reacción de su corazón. Aquella muchachita que era una muchacha jovial, llena de vida, que jugaba, brincaba entre los árboles, sacaba fruta, traía agua del pozo, graciosa, ahora yacía muerta, muerta. Cuánto dolor embargaba el corazón de Jairo. Un nudo en la garganta, una voz seca. Jesús se acerca a la muchacha y le dice, Talita Kumi. Talita Kumi, muchacha, levántate. La muchacha estaba muerta. Su espíritu y su alma ya no vivían allí. ¿Qué había? Huesos, músculos, cabellos. Su espíritu y su alma no estaban ya. Habían partido al lugar de los muertos donde esperaban la resurrección de Jesucristo, la eternidad.
Sin embargo, cuando Jesús le dice, muchacha, levántate, ordena su alma y ordena su espíritu desde ese mismo lugar de descanso donde se encontraban, y estos vienen en obediencia a la voz del Hijo de Dios y entran de nuevo en la niña, y la niña cobra vida. Se sienta en la cama, la entrega a sus padres, les manda, denle de comer, y no comenten este hecho a nadie. Puedes imaginarte el poder de Cristo, no solamente el poder de Cristo para sanar enfermos, no solamente el poder de Cristo para calmar la tempestad o echar fuera los demonios del Gadareno, o para sanar el flujo de sangre de la mujer de 12 años de enfermedad, sino ahora estaba demostrando Jesucristo verdaderamente quién era Él, el Hijo de Dios, la única esperanza para el ser humano, el dador de vida, su poder sobre la muerte. Se transformó aquella atmósfera lúgubre, demoníaca de muerte, aquella atmósfera de dolor, de desesperanza, en triunfo, en gozo, en alegría. El corazón de Jairo y su esposa fueron transformados en ese instante. Su conocimiento de Cristo aumentó muchísimo. Su deuda y su gratitud a Él también. No hay circunstancia difícil que Dios no la pueda cambiar. No hay problema tan grande que Dios no lo pueda arreglar. Qué importante es darle la bienvenida a Cristo así. Estas actitudes de corazón, de humildad, de buena gana. Esta actitud de recibir su palabra con confianza y retenerla y creerla. Que nadie te robe la palabra. Esta actitud de guardar la palabra. Aquel que retiene la palabra con perseverancia, da fruto. Aquel que no se deja mover por sus sentimientos, aquel que no se deja mover por envidias, por egoísmos, por celos, aquel que no se deja mover por las tentaciones de este mundo y los ofrecimientos al pecado y los rechaza y los aborrece, aquel que realmente quiere darle su vida a Jesucristo, toda a Cristo, porque Él merece todo, no será avergonzado. Lleva fruto con perseverancia. Y verá, oirá con sus ojos las grandes maravillas que Dios hace. Recordemos, Abraham moraba en tierra de idólatras y Dios lo sacó y lo hizo padre de naciones. Benditas en él las naciones, por la simiente que es Cristo Jesús. Jacob, Dios lo transformó en Israel, un hombre poderoso ante Dios y los hombres. José, allá en la cárcel, Dios transformó ese cuadro de cárcel, de prisión, en un cuadro de victoria para el pueblo judío. Una redención gloriosa. Moisés ahí entre las aguas, una criatura que iba a morir en el río Nilo, Dios lo rescata, lo pone en las manos de la hija de Faraón y Dios lo levanta como el libertador de Israel. ¿Habrá cambiado Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere Dios? Que le recibas con gozo. Que entiendas que su palabra tiene como propósito hacerte el bien. Aquellas personas mezquinas, egoístas, insensibles que dicen, ay, es que si me entrego a Cristo voy a tener que dejar esto. Es que si le doy mi vida entera a Cristo voy a tener que dejar aquellas amistades del mundo. Voy a tener que dejar esa música favorita mía. No están entendiendo de qué se trata este asunto. Recibirlo de buena gana es verte como Dios te ve. Un pecador, destinado a la eterna condenación, sin esperanza. ¿Cuánto necesitas a Cristo? ¿Cuánto necesitas confiar en Él? Y entender que todo lo que le des a Él nunca será suficiente. Y todo lo que dejes por Él es basura, comparado con el gozo
de conocerlo a Él, de verlo obrar en tu vida continuamente. Cierto que había una multitud, pero entre esa multitud, la Escritura nos deja ver dos personas. La mujer del flujo, porque se humilló y porque dijo, soy tuya, Jesús. Mi vida es tuya. Y Jairo, porque creyó en esperanza contra esperanza. Porque a pesar de que le dijeron, tu hija está muerta, no se separó de Cristo. Su fe no se perdió. Se debilitó probablemente y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Pero no se perdió. Siguió con Cristo. Permaneció en Cristo. La muchedumbre gritaba, Jairo, tu hija murió. Las plañideras lloraban y lloraban y lloraban. El ambiente demoníaco en la casa, lúgubre. Cristo entra y corrige la atmósfera. ¡Fuera! ¡Shh! Cállense. La niña duerme. Se burlaban de él, pero a él no le importó eso. Él quería mostrarle a Jairo, yo estoy en control, Jairo. Mi provisión no está limitada solo a sanar a tu hija. Mi provisión es ilimitada. No importa qué imposible sea tu problema. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentas. No importa cuán cansado o débil te sientas. Si tú realmente, como pecador, crees que Jesucristo vino para salvarte y murió en la cruz para hacerlo, y realmente tu única intención es esta, obedecerlo y amarlo, Él no tardará en volver y estar allí en tu corazón para lavarlo y limpiarlo. Si como cristiano te sientes débil, cansado, enfrentas problemas y aflicciones, enfrentas situaciones, tentaciones y opresiones en tu cabeza, recuérdalo bien. Si tú permaneces en Cristo, Él permanece en ti. No importa cómo te sientas, Él te va a ayudar. No importa cuán difícil luzca la situación. Si como iglesia te mantienes unánime, con un corazón y un alma, cada quien a su nivel y capacidad, dándolo todo por Cristo, con esa intensidad y ese fervor, Él no se resistirá en traer una visitación de su Espíritu Santo. Jesús volvió a Capernaum. ¿Por qué? Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Que esa sea la condición, la actitud de nuestros corazones cada día. Y veremos a Dios obrar ilimitadamente. El poder de Dios no se limita solamente a salvar. El poder de Dios va mucho más allá. Salva a tu familia también. El poder de Dios va mucho más allá. Salva a tus vecinos también. El poder de Dios va mucho más allá. Te mantiene como Israel en Egipto, en medio de la opresión de Faraón, fuerte y multiplicándote en medio de la maldad, como una iglesia llena de esperanza en Cristo. Sí, Faraón no nos va a destruir. El mundo con todos sus demonios y tentaciones no podrá tocarnos. No tengas temor, no digas qué días terribles nos han alcanzado, cómo voy a hacerle. Acuérdate, Dios se acordó de su pueblo Israel cuando éste clamó y los visitó. El poder de Dios no está limitado. Es muy grande. El poder de Dios para cambiarte es ilimitado. En una ocasión, los pobladores de Menton, Francia, un pueblo en Francia llamado Menton, estaban muy deseosos de que su rey los visitara. El rey no había ido a visitarlos porque, en primer lugar, el pueblo era un pueblo inaccesible, un pueblo imposible de visitar. No había caminos, no había puentes, no había túneles. Y cuando supieron que el rey venía a visitarlos, ¿sabes lo que hicieron en Mentón? Prepararon el camino. Hicieron puentes donde estos no existían. Abrieron túneles en medio de las montañas, carreteras y caminos
Y entonces su rey pudo venir a visitarlos hasta su mismo pueblo. Y cuando su rey llegó al pueblo, el pueblo de su rey. Este es un ejemplo. Recuérdalo. Dios solo viene a aquellos corazones que están preparados, que hacen todo lo que esté de su parte para que Dios venga, que quitan todo pecado, todo estorbo, toda incredulidad, todo egoísmo, toda rencor o amargura, toda mezquindad de los corazones, todo obstáculo, cansancio, desánimo, todo obstáculo es quitado y se prepara el corazón para recibir al Rey. Y Dios viene. Cerremos nuestros ojos. Preparemos nuestro corazón. El Rey viene donde le esperan, donde le necesitan. El Rey viene. ¿Cuál es la actitud tuya como cristiano cada día? ¿Hay expectación, esperanza, fe? Ese estado de buen ánimo, de buena gana, donde tu corazón está abierto y rendido para recibirlo. Él vuelve ahí. Él vuelve a llenarte cada día. ¿Cuál es tu actitud como pecador cuando escuchas la palabra de Dios y sabes que no te has arrepentido aún? ¿Qué actitud tienes para recibir su palabra? ¿De buena gana? ¿La lees, te enteras de lo que Dios está hablando a través del predicador, a través del mensaje? ¿Lo lees por ti mismo en la Escritura? ¿Lo crees? ¿Te abrazas de esa verdad y la obedeces? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud como iglesia? ¿Hay esa unanimidad y esa resolución de darlo todo por Cristo? Porque Él lo merece. Porque Él es digno de eso. ¿Hay esa disposición en tu vida de orar fervorosamente? Él vendrá entonces. No lo dudes, el avivamiento está cercano. Esa debe ser tu actitud. No una actitud soberbia, no una actitud independiente, indolente, donde tú dices yo puedo, después, sino como aquella mujer del flujo de sangre que sabía que era su única oportunidad. Era todo o nada. Ella decidió todo por Cristo. Cristo le llamó hija, la sanó, la salvó. Como Jairo, aquel hombre que a pesar de haber recibido una terrible noticia perseveró. Como dice el Salmo, no tendrá temor a las malas noticias porque su confianza está en Dios. Cristo Jesús nos abre un camino donde Él quiere darse a conocer, donde Él quiere manifestar su amor, su poder, sus obras maravillosas. Quiere transformar nuestras vidas. Tomemos ese camino. No es difícil, no está lejos, no es imposible. Vayamos con Cristo. Como decía el pastor hace unos momentos, si alguien tiene alguna necesidad, viene cargado, viene con problemas, pues este es un buen momento para que pongas tu confianza en Él. Si Él te ha hablado al corazón y te ha llamado a arrepentirte, este es un buen momento también para que busques su perdón. Porque solamente en Él hay perdón de pecados. Si como cristiano anhelas y deseas que Él vuelva cada día a llenarte de su Espíritu Santo, dispón tu corazón así.
no en base a lo que sientes o lo que vives, sino una confianza, una expectación de que Él hará cosas preciosas. El mundo pone pretextos para no seguirte a ti, pero tú me mostraste que es posible seguir a un Cristo que es verdadero, que es verdadero en su hablar, que cumple hoy sus promesas, como lo hiciste ayer. El mundo pone pretextos para no seguirte a ti, pero tú me mostraste que es posible seguir a un Cristo que es verdadero, es verdadero en su hablar, que cumple hoy sus promesas, como lo hiciste ayer. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla hoy con fulgor. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla hoy con fulgor. El mundo pone pretextos para no seguirte a ti, pero tú me mostraste es posible seguir a un Cristo que es verdadero, es verdadero en su hablar, que cumple hoy sus promesas, como lo hiciste ayer. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla en mí con fulgor. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla hoy con fulgor. El mundo pone pretextos para no
seguirte a ti, pero tú me mostraste que es posible seguir a un Cristo que es verdadero, que es verdadero en su hablar, que cumples hoy tus promesas, como lo hiciste ayer. Así es. El mundo pone pretextos para no seguirlo a Él. No tiene un corazón dispuesto y preparado. No hay una bienvenida verdadera a Cristo. No hay una recepción de un corazón necesitado, pobre, humilde, ansioso de recibirlo y que prepara el camino cada día para que Él vuelva a derramar su espíritu en tu vida. Pero Él nos muestra en su palabra que es posible seguirlo. No solo es posible, es deleitoso seguirlo a Él. Que sus promesas son verdaderas ayer, con Jacob, con Abraham, con Moisés, con Isaac, y hoy con todos aquellos que Él ha perdonado. Que Él no ha cambiado ni ha mudado absolutamente nada. Que Él es el mismo, Él es el eterno, el siempre existente. Tal como Jesucristo le dijo en la isla de Patmos a Juan: yo soy. Él es actual, Él es hoy. Hoy sigue siendo el mismo exactamente. Tiene el poder y el amor para transformar tu vida, para perdonar tus pecados, para que venga su amor y su presencia a tu hogar. Es el mismo hoy para transformar las circunstancias difíciles, imposibles, naturalmente hablando, imposibles. Es el mismo hoy para fortalecerte y ayudarte en medio de un mundo que te oprime, un mundo seductor, un mundo que es una tiranía sobre tus sentimientos y tus deseos. Él te da la victoria para que seas un pueblo libre en medio de ese mundo y puedas crecer y multiplicarte. Así es, porque para Él todo es posible, todas las cosas. El deseo del Señor es que se levante un grupo de personas en este lugar, en un corazón y en un alma, dispuestos a creerle, dispuestos a tomar el camino estrecho, el camino del amor, del sacrificio, a no permitir que este mundo que te rodea, esta Ciudad de México que está perdida, viva más en incredulidad, presa en sus deseos y pasiones, sino al contrario, que una luz resplandezca en medio de las tinieblas y esa luz pueda ser tu vida, tu propia vida. Porque créeme que no hay nada en este mundo que valga la pena retener cuando conoces a Cristo. Aún tu vida no es nada, tu tiempo y tus planes personales son basura comparado con conocerle y seguirle y participar de Cristo hasta la muerte. No hay pretextos. Decidámonos seguirlo a Él. No voy a permitir que se burlen más de mí. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla en mí con fulgor. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla en mí con fulgor.
pretextos para no seguirte a ti, pero tú me mostraste que es posible seguir a un Cristo que es verdadero, que es verdadero en su hablar, que cumple hoy sus promesas, como lo hiciste ayer. El mundo pone pretextos para no seguirte a ti, pero tú me mostraste que es posible seguir a un Cristo que es verdadero, que es verdadero en su hablar, que cumple hoy sus promesas, como lo hiciste ayer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado cuál es la actitud que debe haber en nuestros propios corazones para que vuelvas con poder, para que continuamente nos llenes de tu Espíritu y nos ayudes. Muchas gracias, Señor. Nada de esta tierra, de este mundo, puede compararse, Señor, con el privilegio de conocerte a ti, de participar contigo en tu reino. Bendito y alabado es tu nombre, Señor.